Muchas gracias, Señor. Oremos al Señor. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, en nuestro entendimiento para captar el mensaje que tú tienes para esta mañana, Señor. Que no sea la opinión mía, que no sea, Señor, la opinión de los que pueden transferir los mensajes, sino que sea, Señor, el mensaje tuyo que está en tu palabra, la que nos dirija, nos enseña y nos exhorta. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra hermana Anita va a leer la palabra del Señor que está en Romanos, capítulo 12, del versículo 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence por el bien el mal. Amén. Bien, a continuación, nuestra hermana Anita cantará la canción de Marcela Gándara, Supe que me amabas. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontré, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste
regalaste, no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, mi amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Para el Señor sea la honra. Amén, gloria al Señor. El título de este mensaje es Vence con el bien el mal. Esta es la última línea del versículo 21, que resume no solo el contexto de estos versículos, sino que nos sintetiza todo el mensaje de Cristo. Él hizo lo que predicó y enseñó. Murió para salvar a los que le crucificaron. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo venció con el bien el mal, y nosotros somos los beneficiados, ya que sus consecuencias traspasaron las fronteras de los tiempos y las compuertas de las lejanías hasta el fin del mundo, como es nuestro país. El apóstol Pablo está recordando las enseñanzas de su Señor, nuestro Señor, de amar a los enemigos y ser misericordioso, como lo dice Lucas 6, del 27 al 36. Jesús hablaba en esta ocasión con sus discípulos. En este pasaje, Pablo se dirige a los hermanos de la iglesia de Roma. Y, lógicamente, por transferencia a nosotros. Cuando dice en el versículo 1 de este mismo capítulo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, eso significa que está refiriéndose a la iglesia. En el versículo 16 reitera, unánimes entre vosotros. Eso significa que se está también refiriendo a la iglesia. Es un mensaje directo a los hermanos y hermanas, no al mundo. Es una conjugación imperativa, es decir, un mandato para los creyentes. El versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen. Esto está dicho en un tiempo en que los cristianos eran perseguidos a muerte por el Imperio Romano y a muerte también por sus propios hermanos judíos, por no incluirse en la lucha armada en contra del imperio. De tal manera que no se trata de dar una orden desde un convento o de un púlpito o desde la cúpula directiva o a los subalternos, sino que desde la misma vida perseguida, torturada, presa y hasta muerta que se estaba sufriendo
por ser integrante del camino de Jesús. El versículo 15 dice, llorad con los que lloran. Nos está demostrando el Señor que los cristianos tenemos que ser empáticos con nuestros hermanos y hermanas que están pasando por alguna de esas dificultades, porque somos un cuerpo, somos su cuerpo. Y en este tiempo existen momentos y alternativas y circunstancias en las cuales nosotros podemos No soy solamente yo quien se le pegó el hermano Andrés, ¿cierto? A mí también. Ya. Eh, bueno, no queda más que esperarlo nomás. A ver qué sucede. Lo normal que vivimos y observamos es que muchos amigos y familiares no tienen problemas, andan bien, se cuidan entre ellos. Pero cuando ocurren los conflictos, empieza a darse la indiferencia, el distanciamiento, y si las cosas son más graves, hay peleas irreconciliables. Es interesante pensar en esta enseñanza, porque Pablo, al decir a nadie, se está refiriendo que el cristiano tiene un testimonio que ofrecer en la vida de la iglesia, de la familia, del trabajo, del estudio, de la convivencia social, por decir algunos contextos. A nadie de los que nos hacen mal debemos devolverle lo mismo. Los que saben que somos cristianos se creen en el derecho de discriminarnos, de probar nuestra paciencia, de creer que nos hacen lesos en los negocios, en los derechos personales, en el trato social burlesco. A nadie. Es decir, el Evangelio hay que vivirlo siempre, no solo en algunas ocasiones. Seguramente usted en este instante está recordando su propia experiencia. El enemigo nos hace pecar cuando en nuestra propia defensa se desborda nuestra palabra o nuestro genio. Se descontrola ante la injusticia. O lo que es peor, lo que a nuestra propia opinión es injusto. No paguéis a nadie mal por mal, es un mandato. ¿Se imagina usted que todo el mundo siguiera este principio? Se resolverían todos los problemas de la sociedad. No habría ni siquiera delincuencia, no habría ejércitos, no habría policías, no habría peleas, ni guerras, ni matrimonios rotos, ni femicidios, ni homicidios, que vemos y que nos dan a conocer las noticias todos los días. La sociedad del milenio nos promete esto en la vida concreta. Pero por mientras, los que han de llegar allá, debemos cambiar ese paradigma por este otro. Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. El versículo 21 nos habla, pero qué interesante sería que por mientras viene Cristo a buscar a su iglesia, nosotros que somos parte de su iglesia, empecemos a aplicar este principio entre nosotros mismos. Porque el mundo nos mira y no puede entender que dentro de las congregaciones
tenemos problemas. ¿Para qué decir entre las denominaciones? ¿Cómo predicar su paz? ¿Cómo predicar la unidad de Cristo en un solo cuerpo? ¿Vence con el bien el mal? Es inconcebible que esta palabra nos deje fuera de todo análisis. Quedamos reos de nuestra propia predicación y quedamos fuera de toda credibilidad en nuestra argumentación bíblica de la salvación. Es realmente grave y urgente que los cristianos resolvamos este gran conflicto porque nuestro Señor está a las puertas. ¿Y qué respuesta daremos cuando se nos pregunte sobre este asunto? Vence con el bien el mal. Busquemos la paz que Dios nos dio cuando creímos y fueron perdonados nuestros pecados. Esa paz significa armonía con Dios a través de Cristo. El Espíritu Santo actúa en nosotros para que esa paz se practique con nuestros hermanos. Gloria al Señor, para que así la gracia de Dios sea manifiesta en nuestro medio y en nuestra salvación. A propósito, recuerdo la oración de Jesús que dice, para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios tenga misericordia de nosotros, que damos un triste espectáculo al mundo de nuestras diferencias. En el versículo 18 dice algo muy sabio. Para reafirmar, vence el bien y el mal, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El concepto hombre aquí se refiere a la sociedad, a la humanidad. La paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de nuestro Dios es aquella que no nos turba ni nos da miedo. No pensamos en la contienda ganada ni en la venganza por el daño recibido, ni el miedo ante la espera de la venganza, porque el Espíritu Santo nos asegura que nuestro Dios tiene todo bajo su control. Aún más categórico, el versículo 19 nos da la salida a cualquiera de nuestras opiniones y puntos de vista. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es particularmente afectuoso el apóstol cuando nos dice, amados míos, porque se da cuenta que todos quisiéramos ser escuchados, respetados, entendidos, seguidos y obedecidos en nuestras interpretaciones, pero que desafortunadamente cada cual está realizando un análisis basado en la confirmación de su personalidad, de su yo, de su opinión. Y tal vez no estemos viendo el juicio divino. En realidad, Pablo está confirmando la ley de Dios en el Antiguo Testamento, en Levítico 19:18, que dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Así termina ese versículo 18 de Levítico 19. Yo, Jehová. Pues está confirmando que Él es el que está enviando este mensaje. Y Pablo también está rogando a sus hermanos que no olviden la enseñanza de Jesús, que es muy claro, aunque no menos difícil
este punto cuando dice en Mateo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Somos seguidores de Cristo? ¿En verdad que hemos creído en nuestro Señor Jesús para adorarle y creerle y hacer su voluntad? Ahora, después de haber leído estos antecedentes de lo que pide Cristo a sus creyentes, ya hemos escuchado a nuestro hermano José, muchos ya dijeron que era muy difícil ser cristianos y están negando su misericordia. Otros que insistieron en sus propios puntos de vista, en su propia vindicación de sus ideas y opiniones. Y a través de la historia del Evangelio han hecho tanto daño a la iglesia, confundiendo a la hermandad y llevándolos por caminos equivocados. Mía es la venganza, la reitera el Señor en varias ocasiones. Y Pablo confirma su conveniencia. El creyente que hace justicia por su propia mano está supeditado al daño recibido y a la reacción emocional, sin razón adecuada para dar el castigo que corresponda. En cambio, Dios tiene el control de todas las situaciones, de los argumentos, de las culpas y de los atenuantes de tiempo, circunstancias, que no hay lugar a dudas que Dios los tiene muy bien en cuenta en forma totalmente justa. Porque en el juicio justo de los tribunales intervienen muchas otras variables, según la experticia de los abogados que presentan sus defensas. Además, dice el Señor que Él pagará. Él pagará. Al que deja que el Señor actúe, debe esperar en Él. Y esa espera tiene su buena recompensa. Ha tenido tiempo para pensar en todo lo que Él mismo también tuvo culpa. Y en el perdón que ha tenido que pedirle a Dios. Y esa actitud el Señor no la pasará por alto. Toda buena acción que el creyente haga la hará porque ya es parte del cuerpo de Cristo. De tal manera que esa parte del cuerpo que hace bien las cosas es el cuerpo entero la que agradecerá esa bendición. Bendito sea nuestro Dios. Este es el término de nuestra primera parte. Y entre medio de esta primera parte vamos a adorar al Señor con la canción Mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su
mirar su poder. Siempre yo le amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo amaré y diré, incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amén, gloria al Señor. Ese es mi Cristo, mi Rey. Continuamos con la segunda parte. ¿Cómo, en el versículo 20, cómo hacer lo dicho en el versículo 20? Para que sea transferido a otras situaciones de la vida, que son muchas e incontables, día tras día. Darle de comer al enemigo si tuviera hambre o de beber cuando tuviera sed, es solo un ejemplo. Defenderlo cuando todos lo atacan, ayudarlo en un accidente, darle un dato de trabajo si está cesante, reemplazarlo en el trabajo, cuidar a su hijo cuando tiene una emergencia, llevarlo a la clínica cuando no tiene quien lo haga, y así sucesivamente, orar por él cuando un familiar está enfermo. Demuestra a Dios que solo puede hacer lo correcto porque su Espíritu Santo vive en su corazón. Aceptar que tiene la razón en la discusión según su punto de vista. Eso es muy importante, aceptar que el otro tiene la razón, que es tan difícil de hacer, hermano. Las ascuas de fuego sobre la cabeza del enemigo, en realidad que es difícil interpretarlo en una sola dirección. Pues hay varios casos en la Biblia que reaccionaron en forma diferente ante un acto de misericordia de los creyentes. Así tenemos a Judas Iscariote, por ejemplo, o el caso de Coré en tiempo de Moisés, o el mismo caso del apóstol Pablo, los cuales tuvieron reacciones totalmente diferentes. Gracias a Dios que nosotros estamos en el caso de obedecer al llamado del Señor, que confrontados con la inminente condenación eterna y el perdón ofrecido, reaccionamos al llamado del Señor y con humillación ante su gracia. Para ir terminando con esta interpretación del amor, vida y voluntad que Dios ha tenido con los que el Señor ha traído a sus caminos, veamos el corolario o enseñanza final de este mensaje, resumida en el versículo 21, que ha dado el título a esta exhortación. No seas vencido de lo malo.
sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Cuando fuimos incluidos en el cuerpo de Cristo, cambiaron nuestros pensamientos, nuestros hábitos y nuestras decisiones. Al menos que observamos que hay en el desarrollo, en nuestro ser, una constante batalla del Espíritu Santo para que seamos conscientes de lo que agrada y lo que desagrada a nuestro Padre. Por lo mismo, nos damos cuenta que ahora nuestra conducta está inclinada más al bien que al mal. Al contrario de lo que era antes, de continuo inclinados al mal. A pesar de las consecuencias adversas, siempre estábamos dispuestos, preparados, buscando cómo hacerlo, porque eso nos daba estatus frente a nuestros iguales. El mismo Pablo, en el capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo 32, nos aclara, después de todos los versículos anteriores duros, descarnados y sin ambajes, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Sigamos pues descubriendo cuánto estamos viviendo esta nueva realidad en nuestras vidas. El triunfo del bien sobre el mal. ¿Qué diría Jesús de nuestra acción? Alabado sea nuestro Dios, porque estamos seguros que estamos siendo ayudados por el Espíritu Santo para ganar esta batalla. Porque junto con la tentación viene la salida, y si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. A Jesucristo, su Hijo, siempre que haya verdadero arrepentimiento y decisión de orar constantemente para no caer en la tentación. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú tuviste en tus planes y en tus propósitos llamarnos y convencernos por tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos ofrecías la salvación. Íbamos por el mal camino, íbamos por el camino que siempre vencía el mal. Hoy, Señor, observamos que tu palabra nos confirma que los paradigmas de la maldad y la desesperanza que teníamos en el mundo han cambiado por la esperanza, por el bien, por tu misericordia, por tu amor, por tu paz. Y por eso, Señor, que podemos bendecir a los que nos persiguen. Tú fuiste ejemplo, Señor, de esto, porque cuando te estaban flagelando, cuando te estaban dando muerte en esa cruz horrorosa, tú fuiste capaz, Señor, de decir, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Padre amado, en esta ocasión, bendícenos, Señor, para que podamos aceptar tu enseñanza. La necesitamos, Señor. El Espíritu Santo esté en nosotros para perdonar, para vencer con el bien de tu Espíritu Santo, con el bien del Evangelio, con el bien de tu enseñanza, con el bien, Señor, que hemos recibido de ti, porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Entonces, Señor, también que nosotros podamos ofrecer lo mismo a todos los que están a nuestro alrededor. Especialmente, Señor, a nuestra familia de la fe, a nuestros vecinos que nos conocen, pero también a aquel que no nos conoce, aquel, Señor, que se relaciona con nosotros en un negocio, en el supermercado, en la feria, en el caminar, en la calle, en la micro, en el tren, Señor, en la universidad, en el trabajo.
Señor, porque de esa manera estaremos predicando de que tú has hecho una transformación verdadera en nuestro ser. Y tú has cambiado nuestro corazón. Y tú has puesto un nuevo corazón en nosotros, sensible a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice a nuestra pastora que nos ha dirigido bien y a nuestro consejo ministerial que está haciendo un trabajo excelente, a nuestros hermanos que dirigen, a nuestros hermanos de la juventud, Señor, a nuestras hermanas de la unión femenina y a toda la iglesia, Señor. Bendícele grandemente para que no caigan, Señor, en lo que establecía este mensaje y que explicaba nuestro hermano José. Aquí tenemos, Señor, la transformación verdadera. Tú has hecho un templo de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, Padre Santo. De tal manera que, siendo así, es que podemos aplicar y bendecir a nuestro enemigo, a nuestro adversario, o aquel que en un momento determinado se transforma en aquel que nos contradice. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.